Muy bien, jóvenes, presten atención, por favor. Vamos a iniciar la parte de arreglos. ¿Ok? Entonces, ¿quién más se acuerda? ¿Qué era un arreglo? A ver, vamos por lo primero. ¿Es una qué cosa? Es una estructura de datos. Muy bien. ¿Cuáles son las peculiaridades que tiene? ¿Para qué sirve? Muy bien. Pero ¿cuáles eran sus particularidades? Que el tamaño, una cantidad conocida de datos, el tamaño tiene que ser conocido. ¿Y qué más? ¿Y qué? Del mismo tipo de datos. Excelente. Entonces, ¿cómo se declara un arreglo? Se declara de la siguiente forma. Se pone el tipo de dato, se ponen corchetes, el nombre del arreglo es igual a nuevo, string y la cantidad de elementos. Y con eso yo he declarado un arreglo. Acuérdense, tipo de dato, corchetes, nombre del arreglo es igual a new string. Perdón. Sí, se graba todo. A ver, ¿qué dice el público? ¿Dejamos pasar a los compañeros o no? A ver, pero ¿por qué los tuve 20 minutos afuera ustedes? Porque cuando salí a ver qué había pasado, o sea, tras que llegaron tarde, después salí a abrir y se habían ido de nuevo. O sea, nada que ver. Bueno, aquí ya tengo declarado mi arreglo. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a asignarles valores. Aquí yo estoy diciendo que voy a tener una estructura que va a tener 10 elementos, pero está vacía. Es decir, ahorita ese arreglo no tiene absolutamente nada lleno. ¿Qué voy a hacer? Pongo el nombre del arreglo, entre corchetes, pongo la posición, acuérdense, la posición en qué número inicia, en 0, y le asigno el valor. Eduardo, ok, control D, ok. Entonces, ya llené mi arreglo. O sea, bueno, no está lleno ya. Vamos a poner que es un arreglo de 4 nomás para no sacarnos tanto el aire. Ok, pongo console.readline. ¿Quién más se acuerda para qué servía eso de ahí? ¿Para qué? Para que el programa no se cierre, para poder ver. A ver, pregunto, si yo lo ejecuto hasta ahorita, ¿qué me va a salir en la pantalla?
Vamos a ver. Si yo lo ejecuto, no me va a salir nada. Muy bien. Pero ahora yo le voy a decir que me salga algo. Entonces voy a poner console.brightline. Ok, ¿qué estoy yo escribiendo? Voy a poner en la posición 0 del arreglo está el nombre. ¿Qué nombre me va a salir? Eduardo. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo para las demás posiciones. Una se me fue más. Pregunto, si doy F5 ahorita, ¿qué me va a salir? Eduardo, Pedro, Juan y Santiago. Todos los nombres. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahorita? Presten atención. He declarado mi arreglo. ¿De qué tipo de datos? ¿De cuántos elementos? De 4 elementos. Entonces, primero lo declaré. Después que lo declaré, ¿qué hice? Lo llené. 0, 1, 2, 3. Llené todas las posiciones. Después de que lo llené, ¿qué hice? Mostré qué hay en cada una de estas posiciones. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer de que el usuario ingrese por pantalla cada uno de estos nombres. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿cuál es la sentencia para que se muestre algo en pantalla? Muy bien. Voy a poner ingrese. Ingrese el nombre del estudiante 1. ¿Ok? Y aquí en vez de poner Eduardo, voy a poner console. ¿Con qué? Ahí aquí ya salió. Console.readline. Y lo mismo voy a hacer para cada uno de estos estudiantes. Ok. Vamos a ver. Juan, Clemente, Lino, Sixto. Y me salen los estudiantes. Juan, Clemente, Lino y Sixto. ¿Qué es lo que hice diferente? En vez de yo quemarle un valor, asignarle un valor, ¿qué hice? Permití que el usuario haga qué? Lo ingrese por pantalla.
y al final lo muestro. A ver, hasta ahí estamos todos. Una consulta. Ya dígale a sus amiguitos que me hagan acuerdo de su nombre cuando tome asistencia. Ok, sigamos. Ahora, imagínense de que no son 4 estudiantes, sino que son 50. ¿Ustedes piensan que está bien que yo escriba 50 veces eso de ahí? Sí, ¿quién dijo eso? No, obvio que no. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería ponerlo dentro de un bucle. ¿Cómo lo hago? Ahorita inicia lo bueno. Presten atención. Yo les recomiendo que presten atención y si no igual, vean la clase y véanla y vuelvan a ver y vuelvan a ver y vuelvan a ver. Muy bien. Voy a hacer un ciclo for que va a ir desde que i sea igual a 0 hasta que i sea... Qué bestia, aquí me pone todo. Bueno, estoy declarando que va desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor a la cantidad de elementos del arreglo con punto length. Y que eso va a ir de cuánto en cuánto. De 1 en 1. Entonces, yo ya no voy a decir ingrese el nombre del estudiante 1, sino que voy a decir ingrese el nombre de cuál estudiante. ¿Quién dijo ahí? Muy bien. Ingrese el nombre del estudiante i más 1. ¿Quién me dice por qué pongo i más 1? Muy bien, porque para el usuario tiene que ser transparente en qué posición yo empiezo. Entonces, aunque yo esté en la posición 0, yo le voy a decir al usuario que ese va a ser el primer estudiante que voy a ingresar. Y pregunto, en vez de nombre 0, de nombre posición 0 es igual a console.readline, debería ir aquí qué cosa. ¿Dónde pongo la i? Aquí. Y eso reemplaza a esto que tengo aquí. Entonces voy. Juan, Miguel, Leslie, Priscila. Juan, Miguel, Leslie, Priscila. Muy bien. Ahora, la, ¿cómo hago para que esta parte de aquí también quede dentro del bucle? O dentro de un bucle. ¿Qué debería hacer? Hago otro for. Igualito. ¿Y qué voy a cambiar aquí? Aquí tengo que cambiar dos cosas. ¿Dónde cambio? A ver, John, ¿dónde cambio?
A ver, dime, díctame, ¿qué pongo aquí? Y, ¿ok? ¿Dónde más cambio? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo ahí? Muy bien. Solo hay una cosa de corregir. ¿Quién me dice? Muy bien. Y ya está todo ciclado. ¿Cuál es tu nombre? Ángel, te pregunto, si ya no quisiera que sean un arreglo de 4 elementos, si no quisiera uno de 2, ¿qué debería hacer? Aquí, ya, ¿y qué más cambio? Muy bien, excelente, nada más. En el momento en el que tú ya logras que todo esté referenciado al tamaño del arreglo, el único cambio que tienes que hacer es aquí, nada más. Porque aquí yo estoy sabiendo cuántos son. Claro, pero ya, imagínate que, de que tú vas al KFC a comprarte un combo de alitas. Ya, en ese momento el programador no va a decir, ah, ahorita llegó John, espérate, deja modificar el código, ya no son 2 clientes, sino que ahora son 3. Entonces, eso de ahí nos sirve para cosas que van a ir aumentando en el tiempo. ¿Perdón? No, no se puede porque tiene que ser con un valor constante. No puede ser ingresado por el usuario, si no me equivoco. Déjame, no me acuerdo de esa parte. Creo que tiene que ser sí o sí un valor constante. Ah, no, sí se puede. Muy bien. Puedo yo al inicio de mi programa escribir un console.writeLine que me diga cuántos elementos quiero que tenga el arreglo. Vamos a hacerlo. Ajá. Muy bien. Excelente. Qué gran aporte. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Siguiente. Vamos a hacer un arreglo. Upa, perdón. Vamos a hacer un arreglo que ahora me permite ingresar números enteros. ¿Ok? Ya no strings, sino números.
Voy a dejar esto un poco más abajo. Igual después lo voy a usar. Y ahora voy a declarar un arreglo de qué tipo. Chantal, si quisiera trabajar con números enteros, ¿de qué tipo debería declarar mi arreglo? Díctame. ¿Qué más pongo? ¿Ya? Corchetes, ¿qué más? Arreglo números. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿New? ¿New qué? Ah, ahí te salió. ¿In de cuánto? La cantidad que yo quiera, de 10. ¿Ok? Muy bien, gracias Chantal, perfecto. Ahora, acuérdense, esto aquí es la clave. Tipo de dato, corchete, nombre de la variable o nombre del arreglo es igual a nuevo entero. Tipo de dato con la cantidad de elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy asimismo a utilizar lo mismo. Voy a pedir la cantidad de elementos. Ingrese la cantidad de elementos. Posterior a eso, ¿qué voy a hacer para ingresar los elementos? ¿Cómo los voy a ingresar? ¿Cómo hago para ingresar dinámicamente los elementos? ¿Qué sentencia utilizo? Muy bien, la sentencia for hasta que perdón, hasta que i sea menor a arreglo números punto length y más. Ok, ¿estamos todos hasta ahí? No, Juan ya tiró la toalla. La grabación es todo, dice. Muy bien, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a comenzar a asignarle los valores. ¿Ok? Entonces voy a poner un mensaje parecido. A ver, vamos a explicar hasta ahorita. Presten atención. Presento en pantalla un mensaje que me dice ingresa la cantidad de elementos. Es decir, yo voy a leer por pantalla cuántos elementos va a tener esa regla. 2, 3, 4, 1, 10, 10.000, lo que sea. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo esto, aquí, muy bien, yo creo un nuevo arreglo de este tamaño de posición, de este tamaño. Perdón, discúlpenme un segundito que me están llamando aquí el tecnólogo. Ay, que se aguante. Perdón. Ok. De este tamaño va a ser mi arreglo. Entonces, si yo ingreso 20, ¿de cuánto va a ser el tamaño de mi arreglo? ¿Y va a ir de qué posición a qué posición? 0 al 19. Si ingreso 5, 0 al 4. Muy bien.
Entonces, una vez que yo ya hago eso de ahí, yo voy a hacer un for, un bucle, que va a ir desde el 0 hasta dónde. Hasta que i sea menor a qué. A la cantidad de elementos del arreglo. Muy bien. Y eso va a ir aumentando de cuánto en cuánto. De uno en uno. Muy bien. Entonces, voy a escribir un mensaje que va a decir, ingrese el elemento ingrese el valor del elemento tal, ingrese el valor del elemento tal y lo voy a guardar dentro de este arreglo que está aquí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Pregunte, si no entiende nada, dígame, no entiendo nada, que yo le vuelvo a explicar. Muy bien, no pasa nada. Yo también estuve ahí. A ver, voy a repetir de nuevo. Console.brightline me sirve para mostrar un mensaje en la pantalla. No tiene magia. Console.brightline lo único que hace es mostrar, ingresa la cantidad de elementos. Eso es todo lo que hizo esa línea, no hizo más. Después, en la siguiente, yo estoy leyendo la cantidad de elementos. Acuérdense, esto se leía de adentro hacia afuera. Primero, leo por teclado. Después, eso que leo por teclado lo convierto a entero y eso lo asigno a la variable cantidad. Eso hasta ahí. Una vez de que yo ya tengo guardado eso que me mandaron por teclado, que puede ser 10, 2, 20, 30, 40, 50, lo que sea, yo de recién ahí voy a crear mi arreglo. ¿Cómo creo un arreglo? Lo creo de la siguiente forma. Pongo el tipo de datos del arreglo. Corchete, corchete, abro y cierro corchete. El nombre de cómo se va a llamar ese arreglo es igual a un nuevo arreglo, int, el tipo de datos, y entre corchetes pongo la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo, que previamente me lo ingresaron por dónde? Por teclado. ¿Ok? Previamente ya me lo ingresaron por teclado. Entonces, si el usuario escribió 5, ¿de cuántos elementos va a ser mi arreglo? Si escribió 26 y si escribió 532, muy bien. Pero ¿qué voy a hacer? Imagínate que yo tenga que escribir 532 veces, ingresa al arreglo, ingresa al arreglo, qué pereza. ¿Qué es lo que hago? Hago una sentencia for, que es un bucle, que va a ir desde el 0. ¿Por qué va desde la posición 0? Porque los arreglos inician desde la posición 0. Entonces, va a ir desde la posición 0. ¿Hasta qué posición va a ir? Hasta que sea menor a la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Entonces, si acá puse 10, ¿hasta cuándo va a avanzar? Hasta que sea menor que 10. Muy bien. Una vez que ya estoy aquí, pregunto, de todas estas variables que están acá, ¿cuál es la variable que va a ir cambiando de valor dentro de este foro? ¿Cuál es la variable que va a ir cambiando de valor? La i. Muy bien. La i en cada iteración, ¿de cuánto en cuánto va a ir cambiando? De uno en uno. Perfecto. Entonces, una vez de que yo ya tengo eso de ahí, yo tengo que ir mostrando un mensaje. Pregunto, ¿cuál es la sentencia que sirve para mostrar mensajes en pantalla? ¿Readline o readline? Esta que está aquí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Muestro el mensaje, ingrese el valor del elemento. Pregunto, ¿por qué no pongo aquí i? ¿Por qué pongo i más 1? No, no puedo poner i más más. No es lo mismo, ya voy a explicar.
¿Por qué pongo i más 1? O sea, i no es el 0. A ver, pongo i más 1 porque acuérdense, i va a representar las posiciones. Y las posiciones siempre van a estar en una casilla menor que la cantidad. ¿Ok? Entonces, mi posición va a ser ¿cuánto? 0, por ejemplo. Cuando esté en 0, en realidad estoy refiriendo a qué elemento, al elemento qué número. 1. Y así sucesivamente. Por último, dentro del arreglo, marco la posición a la que quiero acceder. Acuérdense del ascensor. Tú vas al ascensor y tú dices, quiero ir al piso 5. ¿Qué número marcas? Aquí haces lo mismo. Marcas el piso donde marcas la posición donde quieres insertar el valor. Marcas la posición y lo lees por medio de pantalla. ¿Cómo lo lees por medio de pantalla? Igualito como lo leímos acá. Es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Parse, acuérdense, sirve para convertir. Yo tengo este valor que me lo ingreso por teclado en un tipo de dato string, texto, pero mi arreglo es qué tipo de dato. Entonces, entero es lo mismo que int. Perdón, string es lo mismo que int. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertir este string a un int. Y ahí lo convierto. ¿Ya? Siempre por defecto la función console.readline te devuelve un string. Siempre. A ver, les pido un segundo. Déjenme detener la grabación. Naibus, a ver, yo voy al sur, ahí yo tengo en la perrera tengo puesto, si alguien se quiere subir, de uno. Babahoyo Francisco Segura, hasta allá avanzo. Muy bien, continúo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una función que me va a devolver la suma de todos esos valores que voy a ingresar. Alguien que me diga, ¿cómo debería ser esa función? ¿Cuál debería ser la lógica de esa función? Quiero una función que sume todos los elementos del arreglo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué cosa? Yo voy a mandar, este arreglo que está aquí es el que voy a mandar a que se sume. Es decir, ¿cómo lo harían? ¿Qué cosa? En este ciclo. En el de arriba, ya. El de ahí, ya. ¿Qué pasa ahí? Por la suma. Ya, yo te pondré al 0. No, mentira. A ver, voy a hacer la función. Primero, acuérdense, las funciones van dentro o fuera del main. Muy bien, fuera del main. Entonces voy a hacer una función fuera del main. Y voy a poner public function. Perdón, estaba confundido el lenguaje. Public, el tipo de dato, como es un int, voy a volver int. Voy a poner suma de arreglo. Ok. A ver, ¿cuál es tu nombre? Dime, ¿cómo se llama la función? ¿Cuántos David tengo? No. Muy bien, David, dime, ¿qué tipo de dato voy a devolver a esa función? Entero. Y dime, ¿cuántos parámetros tiene esa función? ¿Cuál es? 0. Juan Carlos,
No, tú no eres Juan, tú eres Juan Carlos también. Tú eres Juan Carlos también. No. Pero si eres Juan, ¿cuál es tu nombre? Luis, dime, ¿cuántos parámetros tiene esa función? Muy bien, no tiene. Entonces, yo digo que esta función va a sumar el arreglo. Entonces, ¿qué le debería mandar yo? El arreglo. Entonces voy a poner que le voy a mandar un arreglo que se va a llamar, un arreglo entero que se llama arreglo. Declaro un valor que se va a llamar sumador, que es igual a 0. Ahora, pregunto, ¿cómo sumo los valores de ese arreglo? Ya tienes el arreglo ahí, ¿cómo sumo esos valores? Ya, ¿cómo lo sumo? Tengo que sumar cada uno de los elementos, correcto, pero ¿cómo lo sumo? A un for que vaya desde que i sea igual a 0 hasta dónde. Hasta que i sea menor, arreglo, punto length. Muy bien, y que avance en cuanto en cuanto. De uno en uno. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La variable sumador va a ser igual a sumador más la posición de la regla. Y esto lo voy a devolver. Entonces, esto se va a ver más o menos así. Dime. Ya voy a explicar. Solamente para ver si funciona o no funciona. Dos, cuatro y 5. La suma de la regla es 9. Y revisar y ahí explicando paso a paso. Jóvenes, presten atención que con esto terminamos. Creo. Creo. Vamos a ver. Veamos. Tengo una función que se llama suma de arreglo. Pongo public static, pongo el tipo de dato que va a devolver la función, pongo el nombre de la función. Lo que va entre paréntesis siempre son ¿qué cosa? Los parámetros. Entonces, en los parámetros pongo que voy a recibir un arreglo de strings, perdón, un arreglo de enteros. ¿Cómo sé que es un arreglo? Que si en vez de aquí decir arreglo, dijera patito, ¿cómo sé que este parámetro que voy a recibir es un arreglo? ¿Quién me dice? ¿Que están en dónde esos corchetes? Por los corchetes que están aquí al lado de int. ¿Ok? Si int no tuviera esos corchetes, significaría que fuera una variable int normal. Pero como tiene esos corchetes, significa que es una estructura, que es una cantidad de elementos que son arreglos.
Por eso son súper importantes. Entonces, deje cambiar el nombre de Patito para que se vea más. Ok, entonces, creo una variable que se va a llamar sumador. Ok, entonces, esa variable sumador es en la que yo voy a ir, ¿qué cosa? Almacenando la suma de todas las posiciones que voy a ir recorriendo. Entonces, yo digo que voy desde que y sea igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta que y sea menor que la cantidad. Entonces, y va a ir cambiando de cuánto en cuánto. De uno en uno. Entonces, y si mi arreglo es de 5 posiciones, y en la primera iteración va a valer 0, en la segunda va a valer 1, en la tercera va a valer 2, y así sucesivamente hasta que llegue al final. ¿Qué es lo que hago adicional? A la variable sumador, que está aquí, ¿qué le voy a ir sumando en cada iteración? El valor de cada posición del arreglo. Muy bien. Y eso al final lo devuelvo la suma, devuelvo un valor. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en el main? Primero, declaro el arreglo. Luego, ¿qué? Declaro el arreglo, lo lleno. Y luego de que lo lleno, invoco la función y la suma. Digo, la suma del arreglo es, llamo la función que se llama suma de arreglo, que le estoy mandando como parámetro el arreglo de números que acabé de llenar, y la respuesta que me dé la pongo punto to string. ¿Por qué pongo esa respuesta punto to string? ¿Quién me dice? Muy bien. ¿Por qué la convierto a texto? La convierto a texto porque la función me devuelve qué tipo de dato. ¿Qué tipo de dato me está devolviendo suma de arreglo? Entero. Entonces, como es un entero, yo la tengo que transformar a qué? A un string. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo saco el promedio del arreglo? Ya tengo la suma. Muy bien. Excelente. Divido para arreglos. ¿Punto qué? Punto len. Aquí voy a poner un console.readline. Ahí está. La suma del arreglo es 15. El promedio del arreglo es 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Escribo rápido porque al final les voy a pasar igual esto que estoy haciendo. Miren, si ustedes se quedan, en verdad es porque ustedes quieren quedarse. Porque yo les estoy pasando el código. Les estoy grabando la clase y aparte o sea, no solamente les grabo la clase de la pizarra, sino que les grabo la clase que les hago por el mismo Visual Studio. Cuando yo estaba en la universidad, ¿ustedes creen que mi profesor me daba aunque sea una pinche diapositiva? Nada. Ahí aprendí algo. Entonces, jóvenes, si ustedes se quieren quedar es porque quieren. Voy a tomar asistencia. Ninguna computadora puede quedar encendida.